¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Para compartir de esta manera la palabra de Dios. Antes tengo que ser fiel a Aníbal, que los visitó. No sé si vino una vez o varias veces. 2 veces, 2, 3 veces. Bueno, él me dijo, por favor, me mandó un WhatsApp hoy, por favor no te olvides de saludarlos. A los hermanos mandarles un beso, un cariño muy grande. Así que cumplo con eso y también con los pastores de mi iglesia, también sabía que estaba acá, que venía para acá, así que también les mandan saludos. Dicho eso, creo que tildamos todo lo que teníamos en el saludo. Abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. El tema en esta noche ha sido de mucha bendición para mi ministerio particular. Ha sido de mucha bendición también para los hermanos en mi iglesia cuando estudiamos el libro de Gálatas. Y espero que sea de mucha bendición de manera práctica para la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar, en el ejercicio de la comunión unos con otros. Vamos a estudiar cómo restaurar a un hermano. Pero lo vamos a sacar de la carta de Gálatas, lo cual me anima a hacer una introducción a lo que es la carta de Gálatas para ponernos en contexto en dónde estamos parados. De hecho, ustedes saben muy bien que la carta de Gálatas es una defensa de la salvación, la justificación solo por fe, por medio de la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos cantando y exaltando el nombre de Cristo durante toda esta reunión. Aún en las conversaciones el nombre de Cristo fue exaltado y he disfrutado cada momento con ustedes, hermanos, alabando y adorando al Señor. Y eso es lo que hace Pablo, presentando una defensa frente a los judaizantes que habían ingresado en la iglesia, en las iglesias localizadas ahí en de los Gálatas, en la región de Galacia. Todas estas iglesias es un círculo de iglesias. Y esta carta es una carta circular que va dirigida a muchas iglesias en las cuales los judaizantes habían metido y estaban desviándolos del verdadero evangelio de Jesucristo. Así que entre sus artimañas, entre sus premisas, los judaizantes le habían quitado la autoridad apostólica a Pablo. Y Pablo lo primero que hace es presentarse como apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios su Padre. Así que luego de presentar esto, él empieza a presentar argumentos de por qué la salvación es solo por Cristo, a través de Cristo y sin nada más. Solo Cristo salva. No es suficiente nada más. No hay obras que hay que agregarle, no hay una religión que hay que traer, no hay costumbres que hay que poner a nuestra salvación, sino que solo Cristo salva. Ahora, la pregunta que se hacían los judaizantes es, ¿y qué de la vida de piedad? ¿Acaso es suficiente creer en Jesucristo y llevar una vida piadosa? Los judaizantes decían, no, es necesario. La verdadera piedad es vivir el judaísmo, cumplir los ritos, la ley de Moisés. A lo que Pablo dice, no. La obra de Cristo en la cruz, su muerte sustitutoria, es suficiente para justificarte. Es decir, Él vivió la vida que jamás podrías haber vivido y la cargó a tu cuenta. Y fue tratado como si Él hubiese vivido tu vida. Y comprendemos eso, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestra maldad, aquellos pecados que fueron perdonados y aún están en nuestra mente, son perdonados. Pero aún no recuerdan la obra de Cristo en nosotros. Entonces él dice, la obra de Cristo no solamente es suficiente para justificarte, es suficiente, escuche bien, para santificarte. Así que en el capítulo 5 y 6 va a decir, la obra de Cristo no solamente me justifica delante de Dios, me hace justo delante de Dios,
sino que me hace santo. Me hace poder vivir una vida de santidad. Así es que en el capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo, por favor, explícame qué significa esta libertad en Cristo. Estás hablando de la justificación por fe. La justificación solo a través de la obra de Cristo, y ahora me hablas de una libertad. Bueno, le está diciendo, no hace falta ninguna otra obra, no hace falta ligarse a ninguna religión, no hace falta ligarse al judaísmo, solamente hace falta ligarse a Cristo para vivir la verdadera libertad espiritual. Ahora, ¿qué significa esto para mí? Versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la consecuencia de una justificación genuina? Paz con Dios, justificación delante del Señor, pero también una vida piadosa que se va a evidenciar en el servicio de amor unos por otros. Eso es lo que Pablo estaba explicando en Gálatas. Y continúa, dice, porque toda la ley no fue abrogada, sino que se cumplió en la persona de Jesucristo y les dio la habilidad de que ustedes puedan vivir la verdadera ley de Cristo. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Dice que, mejor dicho, el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 16, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 5:22, que muchos de nosotros sabemos de memoria, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjenme ponerlo con mis palabras. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo, si ustedes viven la justificación que Cristo ha dado solamente por su obra, por medio de la fe, usted va a vivir una experiencia de santificación que se va a evidenciar, no, escuche bien, por conductas aprendidas. No por practicar una religión. No va a evidenciarse por hablar como tengo que hablar. Estamos en una cultura evangélica, sé lo que tengo que decir, sé cómo tengo que saludar, sé cómo tengo que moverme en la iglesia, sé cuáles palabras caen bien, cuál no puede caer mal, cuál puede caer mal. Entonces Pablo está diciendo, no es eso. La vida en el Espíritu se va a evidenciar en una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que refleje, nuevamente, no un cerebro gigante que sepa todas las doctrinas de la gracia, no un cerebro gigante que me haga decir cuánto sé, que evidencie que puedo saber más que algún hermano, sino una vida que fluye la obra interior de Dios, que refleja la obra interior de Dios, mostrando el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, tiene varias facetas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, Pablo está diciendo, ven, la justificación solo por medio de la obra de Cristo produce santificación. Esa santificación se va a reflejar en tu vida personal, es decir, en la intimidad, en tu hogar. ¿Usted entiende que cuando vivimos en el Espíritu, nuestro matrimonio funciona de una manera diferente? La visión en la crianza de nuestros hijos toma otro tipo de panoramas. Y Pablo va a ir un poco más allá y dice que la vida en el Espíritu se va a reflejar en una correcta comunión entre los hermanos. Una comunión que va a reflejar la obra de Cristo en tu corazón. Y eso es lo que va a decir ahora, a partir del versículo 1 del capítulo 6. Y ese es nuestro pasaje. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Amado Dios y Padre, te rogamos que tu palabra obre con poder entre nosotros, haciéndonos conscientes de la necesidad de vivir guiados por tu Santo Espíritu, no solamente en nuestra intimidad, sino en nuestra relación con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que este texto nos enseña acerca de cómo restaurar a un hermano. Y esto es realmente provechoso. Estuve hablando con Sergio y que todos de alguna manera estamos involucrados en el trabajo entre hermanos, ¿verdad? Todos estamos de alguna manera conectados y preocupados el uno por el otro. Y me encanta la suficiencia de las Escrituras. Me encanta que la palabra de Dios tiene un consejo apropiado, directo y práctico para cada aspecto de nuestra vida, aún la vida entre los hermanos. Y ahora Pablo va a dar un ejemplo muy sencillo de cómo se aplica esta realidad de la santificación en la vida entre los hermanos. Y él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Eso es la premisa. Esa es la situación que él presenta, para presentar el ejemplo de los efectos de la justificación por fe, aún también provocando santificación entre los creyentes. Así que lo primero que nos va a decir es la condición: si alguno es sorprendido en alguna falta. Ahora nos va a dar, yo quiero presentar en primer lugar la precondición para restaurar al hermano. Así que eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. La precondición para restaurar al hermano. Hay una precondición. No todos tienen las condiciones para restaurar al hermano. Hay una precondición aquí presentada por Pablo. Y la precondición es esto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cuál es la condición para restaurar al hermano? Ser espiritual. Esa es la precondición. Ahora, ¿quiénes son estas personas espirituales? El contexto nos dice que son aquellos que reflejan el fruto del Espíritu Santo. Nuevamente, todo esto es comparado con los judaizantes. Ellos estaban jactándose, ellos estaban mostrando cuánto sabían, cuán por encima de los gentiles estaban con respecto a la salvación, cuán por encima en su conocimiento. Imagínense un judío, la preparación en este tiempo, el conocimiento del Antiguo Testamento, el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios, y encima ahora viene Cristo. Ellos dicen: Él es nuestro Mesías, Él es nuestro prometido. Así que si usted quiere venir a participar de la gracia de Dios, usted venga, únese a nosotros. Ahora, contrario a esto, Pablo está diciendo: los que realmente están capacitados, calificados para restaurar a un hermano, la precondición es ser personas espirituales. ¿Quiénes son estos espirituales? Los que andan en el Espíritu, los que manifiestan el fruto del Espíritu, los que son humildes y están preocupados en amor por los hermanos. ¿Quiénes son estas personas espirituales? Son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ocupándose de manera gentil y humilde de los hermanos. Son personas que están siendo guiadas por el Señor. Son personas que están dejando al Señor obrar en sus vidas. Mire, algo muy importante para comprender quién realmente es espiritual. Muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza, identificamos a las personas espirituales de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que hacen, de acuerdo a cómo se mueven, de acuerdo a cómo hablan. Bueno, el Señor no obra de esa manera. De hecho, estamos procurando todo el tiempo decir: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? La Biblia nos enseña a través de este pasaje, y en el contexto, nos dice que la persona que realmente es espiritual, la persona que realmente está siendo tomada por el Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, es aquella persona que no está preocupada por hacer para el Señor, sino por dejar que el Señor haga en él. ¿Comprende cuál es la diferencia? Yo puedo esforzarme mucho por hacer muchas obras para el Señor, por preparar los mejores sermones, por estudiar lo máximo que pueda, por evangelizar
por todos lados, por hacer todo tipo de células, grupos pequeños, discipulados y todo tipo de cosas. Y el Señor está diciendo, yo necesito hacer una obra en tu vida. Antes de que quieras trabajar para mí, necesito que tú estés dispuesto a que yo obre en ti. Así que mi oración, a partir del entendimiento de esta verdad, es, Señor, no quiero hacer tantas obras para ti, sino verte a ti obrando en mí, produciendo fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Es amor. Es gozo. Y me pregunto, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, ¿se ven esos frutos en mí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de oposición, cuando las cosas no salen como quisiera, cuando nuestros anhelos no ocurren como yo quisiera que ocurran. Entonces nos damos cuenta de que estoy procurando hacer muchas cosas para Dios, cuando en realidad tendría que estar preocupado por decirle al Señor, Señor, ven, aquí estoy para lo que tú dispongas, haz tu obra en mí. Hermano, ¿es esta tu oración? Yo sé que en el afán de servir al Señor estamos procurando hacer y hacer, cuando deberíamos preocuparnos por, Señor, ven y haz tu obra en mí. Eso es una preocupación tan grande en mi vida, porque procuro que esto se vea en la intimidad. Cuando estamos predicando, cuando estamos sirviendo, la gente nos ve. Pero ¿qué ocurre cuando estamos solos con el Señor? ¿Se ven esos frutos? ¿Qué ocurre cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar, junto a nuestra esposa, junto a nuestros hijos? ¿Se ven esos frutos? Una persona espiritual es la única calificada para poder ocuparse en restaurar a un hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes que son espirituales. No dice ustedes que conocen todo el Antiguo Testamento de memoria. No está diciendo ustedes que conocen todas las doctrinas de la gracia. Ustedes que leyeron todos los libros de consejería. No, ¿verdad? Está diciendo ustedes que son espirituales. Los que Dios está trabajando, moldeando en su corazón y formando ¿a quién? A Cristo en ellos. Imagínese usted ser restaurado por una persona que se parece a Cristo. Qué precioso es, ¿verdad? Pero cuán difícil es ser restaurado con una persona que no se parece a Cristo y aún quiere trabajar en mi vida. O yo no reflejando a Cristo, queriendo trabajar en la vida de otro. Entonces hay una precondición y es ser espiritual. Esto implica no ser otra cosa y es no ser como los judaizantes. Los judaizantes tenían muchas cosas de los fariseos. Si usted quiere ver obrar a un judaizante, usted puede recordar la historia de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan? ¿Qué hace una persona cuando una mujer fue sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan? La rodean y están todos listos, queriendo hacer cumplir ¿qué? La ley. Jesús, haz cumplir la ley. ¿Qué hacemos? Empezamos, lanzamos nuestras piedras. Y el Señor, con espíritu de mansedumbre, escribiendo en tierra, lleno de compasión, respondió con templanza, guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu. Y responde, ¿quién de ustedes no tiene falta? El primero, el que no tenga falta, lance la primera piedra. Uno a uno, dice la Biblia, del más viejo al más joven, fueron dejando cada uno su piedra. Pero ¿qué hubiese sido si Cristo no estuviese allí? La historia hubiese terminado muy mal, diferente completamente. Esa mujer hubiese sido apiedrada. ¿Por qué? Porque no son espirituales, no están procurando restaurar a nadie, simplemente están preocupados los judaizantes por acusar al hermano. El Señor está diciendo, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son miembros de la iglesia, no puedes tener esta actitud de judaizante mirando la falla de tu hermano, mirando la falla del líder de la iglesia, mirando y mostrando, yo si estuviese en su lugar lo haría mejor. Entonces la precondición
para involucrarme es ser espiritual y no ser un judaizante. Pero hay otra precondición, es no ser un orgulloso. No ser un orgulloso. Acompáñenme al 5:26. 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Saben? Los judaizantes no estaban preocupados por la vida de la iglesia, por la santidad, por la gloria de Cristo. Ellos estaban preocupados por cada uno resaltar en donde pudieran. Así que competían. ¿Quién es más sabio? ¿Quién conoce más? ¿Quién cumple mejor la ley? Ellos estaban compitiendo. ¿Quién puede resaltar mejor? ¿Quién se parece más a Moisés? Y el Señor está diciendo a través de Pablo: no nos hagamos vanagloriosos. Otra precondición para poder restaurar, hermano, es fuera el orgullo. No hay lugar para el orgullo, y lo aclara en el versículo 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se está engañando a sí mismo. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero está hablando de que si usted es orgulloso, si yo soy orgulloso, si tengo cosas del judaísmo, de los judaizantes, y tengo ese orgullo, no estoy calificado para restaurar a nadie. No puedo mirar a mi hermano y restaurarlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo explicó en Mateo capítulo 7. Quita primero la viga de tu ojo para poder quitar la paja del ojo de tu hermano. Quita primero, ocúpate de tu propia vida espiritual. Ocúpate de que el Señor realmente esté haciendo una obra en tu vida, que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida y que esté reflejando la obra del Espíritu Santo en tu vida, el fruto del Espíritu Santo. ¿Saben cómo se refleja eso? En personas que se parecen a Jesucristo. Usted entiende eso, ¿verdad? Yo conozco y amo personas que se parecen a Cristo, que reflejan a Cristo, que me acercan al Señor. Y veo eso en ellos. Ahora también conozco muchas personas que pueden conocer muchísimo de la palabra de Dios, pero están fríos en su corazón. Son fríos con el hermano. Son fríos en su pasión por el amor y por la iglesia. ¿Cuán diferente es la obra del Espíritu Santo? La cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que la precondición es ser espiritual. Ahora, antes de ver los pasos para restaurar al hermano, que es a donde queremos llegar, vimos la precondición es ser espiritual. Veamos cuál es el motor que me mueve a involucrarme en restaurar a un hermano. De hecho, el Señor está preocupado no solamente en lo que hacemos, sino en la motivación por la cual hacemos las cosas. Así que dice en el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es mi motivación para poder involucrarme en restaurar a mi hermano? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Lo leímos en el contexto. En el 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor amplía su idea en Juan capítulo 13, versículo 14, cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ámense los unos a los otros. ¿Cuál es mi motivación al involucrarme en restaurar a un hermano que ha caído en pecado, que ha cometido una falta, que ha sido sorprendido en esta falta? ¿Cuál es el motor, lo que me mueve? Mi amor por Dios, mi relación por el Señor. Ahora, ese amor por el Señor me mueve a amar a mi hermano. La motivación no es reprender. La motivación no es mutilar. La motivación es un amor que me lleva a restaurar al hermano. La motivación es cumplir la obra de Cristo, hacer la obra de Cristo. Y déjeme decirle, estuvimos cantando lo que es la obra de Cristo. Él vino, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2 lo habla tan claramente. Dice: tened el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que humildemente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios hecho siervo, eso es lo que hizo. Y estando en la condición de siervo, se hizo hombre. Es más bajo ser hombre que ser siervo. ¿Comprende eso? Los ángeles sirven al Señor.
Pero aún el escalón más abajo es ser hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben por qué hizo eso Cristo? Para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Pablo anima a los cristianos que haya este mismo sentir en ustedes. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, hermano, no es tan importante todo lo que hagamos por el Señor, sino todo lo que somos para el Señor. No es tan importante que mis obras trasciendan, sino que la obra de Cristo en mí se refleje en un amor profundo por el Señor. Y ese amor profundo por el Señor, ¿sabe dónde va a comenzar? Por la casa del Señor. Por la casa del Señor. Mi motivación es los hermanos, el amor por los hermanos. No puedo involucrarme en restaurar a un hermano, en corregir a un hermano, en reprender a un hermano, a menos que esté involucrado en amar a mi hermano. Previamente. Nosotros tenemos una escuela dominical, tenemos escuela dominical, pero antes teníamos una escuela dominical gigante. Llegamos a tener hasta 300 chicos. Y algo que era llamativo era ver niñas de un barrio bastante carenciado donde estábamos trabajando. Y algo llamativo era ver a niñas de 8, 7 años que traían a sus hermanitos de 2 o 3 años. Los que somos padres decimos, wow, qué locura. Los llevaban de una distancia de 30, 40 cuadras, o 30, 20 cuadras tal vez, en micro, pero los que se hacían cargo de los niños eran sus hermanitas. Así que ellas estaban con en sus brazos, a sus hermanos, y tal vez los tenían en la clase, porque el hermanito no se quería quedar en la clase de los más chiquitos. Así que ellas se perdían su propia clase, y se quedaban siempre con su hermanita en brazo. Era muy tierno ver eso. Y me hizo recordar esto, justamente lo que estamos viendo acá. Porque cuenta la historia de un hombre que estaba viendo un desfile largo, y vio a una niña justamente de 8 o 9 años, teniendo a su hermanito de 3 años. Usted sabe, un niño de 3 años está pesando 15 kilos, prolongado por el tiempo, bueno, es bastante pesado, ¿verdad? Y para una niña de 7 años, 8 años... Así que estaban viendo un desfile prolongado en el tiempo y este hombre estaba sorprendido. ¿Cuánto va a aguantar más? ¿Cuánto más va a aguantar esta niña? Haciéndole ver a su hermanito el desfile. ¿Cuánto más va a aguantar? Así que no aguantó más, el desfile ya estaba por terminar y le pregunta a su niña. A esa niña le dice, ¿no te pesa tu hermanito? Y ella le contestó, no señor, sí es mi hermano. ¿Usted comprende lo que está diciendo? El amor por su hermano hizo que no le pese nada. Que no le pese nada durante todo el desfile. ¿Qué es la ley de Cristo? Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Hermano, hasta que no cumplamos esta precondición, no podemos involucrarnos en restaurar al hermano. Pero cuando cumplimos esta condición de amar al Señor, de buscar que Él haga una obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, cuando buscamos reflejar esos frutos del Espíritu Santo y se refleja en un amor profundo por mi hermano, sacrificial, como Cristo me amó a mí, dejando la gloria del cielo y descendiendo a la tierra, si yo estoy dispuesto a eso, el Señor te dice, bueno, hermanos, ustedes que son espirituales, y aquí vamos a ver los pasos para la restauración. ¿Cuál es el primer paso? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El primer paso, si ustedes toman nota, el primer paso es levantar al hermano caído. ¿Cuál es el primer paso? Levantar al hermano caído. La palabra allí es restauradle. Algo muy importante que debemos notar, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra aquí, Pablo es muy intencional con las palabras que usa, guiado por el Espíritu Santo, notablemente. Y está hablando de una persona que no es que peca deliberadamente, porque es un hermano, ama al Señor, honra al Señor. Pero como todos nosotros, pecamos. Ahora, si un hermano es sorprendido por el pecado, está diciendo no que fue sorprendido en el acto justo del pecado. No es esa la idea. La idea aquí es, si alguno fuere sorprendido por el pecado, por no haber estado alerta, por no haber estado vigilante, y el pecado lo sorprende y se ha involucrado en el pecado. Esa es la idea. Y la palabra falta no es una
una falta, cuando habla de pecado, no es una falta gravísima, aunque esto aplica a cualquier tipo de falta. ¿Comprende? Pero está hablando de cristianos, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, allí está la precondición. ¿Cuál es el primer paso? Levantar al hermano. Restauradle. Restauradle. ¿Cuál es la idea esta de levantar al hermano, restaurarle? ¿Qué significa esto? ¿Por qué levantar al hermano si aquí dice restaurarle? Bueno, la palabra restaurar es enmendar. Es lo mismo que se usa en Marcos cuando hablan de que los discípulos del Señor estaban enmendando las redes. Es restaurar a su condición original. Pero en la cultura, en este tiempo, se usaba esta misma palabra para hablar de volver a colocar un hueso dislocado o un hueso fracturado, volverlo a su lugar para su pronta recuperación. Y me encanta esto, porque pienso en la idea de Eclesiastés capítulo 4, cuando habla del compañerismo, ¿se acuerdan? Si alguno está solo, no puede si se cae en el camino, no puede levantarse. Dice, pero hay del solo, ¿recuerdan? Dice que si hay gente en el camino, pueden caer en el camino que es peligroso y van a necesitar ayuda para que alguien lo levante. Por eso es la importancia de la compañía. Y esto nos sirve también para ilustrar lo que estamos viendo. Si un hermano en su andar cristiano ha sido sorprendido en algún pecado, por no haber sido vigilante, ustedes que son espirituales, no lo mutilen, levántenlo, ayúdenlo a ponerse de pie nuevamente. Es decir, sánenlo, pónganle vendas, cúrenlo y ayúdalo a ponerse de pie. Restáuralo a su posición anterior, restáuralo. Tropieza y cae, necesita levantarse. Si tropezó, si cayó, necesita que alguien lo levante. ¿De quién es la obligación? De aquellos que son espirituales. Mirar al hermano que cayó y levantarlo, restaurarlo, repararlo, enmendando. Es la misma idea de Hebreos. Acompáñenme, Hebreos capítulo 12. El autor de Hebreos usa una misma ilustración. Y me encanta esto. La idea aquí es la de un corredor. Usted sabe, en el versículo 12:1 dice: por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Se imaginan la idea? Corriendo, puestos los ojos en Jesús, estamos en una carrera. Bien, el versículo 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe lo que está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo, en esta carrera hacia la meta que es Cristo, puestos los ojos en Jesús, puede haber hermanos los cuales tengan los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Y nuestro deber es levantar esas manos caídas y esas rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es la misma idea de Pablo que está en Gálatas. Restauradle, ayudarlo a ponerse de pie. Esto implica paciencia, esto implica perseverancia, no va a ser de un día para otro, implica involucramiento en la vida del hermano, con paciencia, con amor, con esfuerzo. Pero no te preocupes por remarcar el pecado. No te preocupes por condenarlo. Preocúpate porque vuelva a estar en pie. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Ese es el reflejo de una persona que ha sido justificada y que la obra de Cristo está siendo efectiva para una real santificación. En contraposición, ¿con quiénes? Con los judaizantes. Ahora, hay una condición también en este primer paso de levantar al hermano, y es considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando yo estoy levantando a mi hermano, y tal vez mi hermano estuvo en una situación peligrosa, así que yo tengo que afianzarme bien para poder levantar a mi hermano, considerándome a mí mismo, porque así como él ha caído en esa falta, yo también puedo caer. No es que, uy, qué mal que caíste, uy, esto es bravo, esto se va a complicar. No es esa la idea. La idea es considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que volvamos en el tiempo
o avancemos en el tiempo y tú mismo seas encontrado en la misma situación. Somos prontos a acusar cuando el Señor está diciendo el que está lleno de Espíritu Santo es pronto en restaurar y considerarse a sí mismo. Cuando estamos en un proceso de restauración con un hermano, puede meterse el orgullo, puede meterse la soberbia, puede meterse todo eso, y el antídoto es considerándote a ti mismo. Esto implica probarse a uno mismo, probar el carácter, probar tu santidad, recordar tu pasado, recordar tus falencias, recordar tus fallas. Y esto hace que yo sea humilde. Esto hace que yo considere, yo estuve en ese lugar. Y si no fuese por la gracia de Dios, ahora mismo estaría en ese lugar. Así que mi única preocupación es hacer la obra de Cristo, cumplir la ley de Cristo, mostrar lo que Cristo hizo. ¿Él qué hizo? Llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, sanó nuestras heridas. Así que yo, a través del Espíritu Santo, hago lo mismo que Él hizo conmigo y lo levanto a mi hermano. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿De qué manera lo debo hacer? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. Así que cuando lo hago, lo tengo que hacer con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre en la Biblia siempre está asociada con la humildad. Humildad. La mansedumbre es el control de Cristo sobre nosotros. La mansedumbre es poder controlado. Ahora, siempre está asociado con la humildad. La mansedumbre me mantiene humilde. Y si yo he de levantar a mi hermano, una condición esencial como hombre espiritual es que se refleje mi humildad, mi mansedumbre al hacerlo. Segundo paso. Primer paso es levantar a mi hermano. Segundo paso es ayudarlo a mantenerse en pie. Es decir, sostenerlo. Leamos el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Me encanta. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No es suficiente con levantar a mi hermano. Recuerda que la ilustración de la palabra es que tiene una pierna rota, que tiene un hueso dislocado. Lo pusimos en su lugar, lo ayudamos a levantarlo, a ponerlo en pie, pero él aún necesita ayuda. Él aún necesita que lo ayuden a mantenerse en pie. Porque esa es la idea de este versículo. Miren, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad implica sostener, cargar algo de una manera con entereza, con fortaleza. Ahora, cuando yo necesito llevar las cargas de otro es porque otro no la puede cargar. Aquí la palabra es baré, la palabra carga es baré, lo cual significa es una palabra que implica una carga demasiado pesada, que está aplastando a mi hermano, que lo está apremiando, de tal manera que lo puede guiar nuevamente a caer. Ahora, cuando yo lo ayudo a levantar y él está con esas cargas, ¿cuál es mi responsabilidad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, hermanos, todos tenemos cargas que no podemos llevar. Todos tenemos tentaciones con las cuales necesitamos nuestras ayudas, la ayuda mutua. Miren, trabajamos con los jóvenes en la iglesia y pienso en tantas veces que ayudamos a un hermano a reconocer el pecado, y eso es levantarse, a arrepentirse en el Señor, pero nos olvidamos de eso y nos olvidamos que la tentación aún está. Que la chica que estaba merodeando aún sigue estando cerca. Que la computadora que lo llevó a la caída aún está encendida. Que donde le compartían droga, aún están vendiendo droga. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Hay que ayudar al hermano a sobrellevar la carga, a soportar la tentación que lo puede volver a hacer caer en el mismo pecado. Esa es la idea. No solamente ponerlo en pie, sino ponerme a su lado y ayudarlo a mantenerse en pie. Esto implica un involucramiento sincero, profundo, que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, definitivamente. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que la implicancia aquí es soportar un peso con aguante y entereza. La idea es ayudarse a mantenerse en pie. La idea es involucrarme más y más. No es simplemente, bueno, confesaste tu pecado, te arrepentiste, que el Señor te bendiga, nos vemos. No. El Señor no espera nada de eso. Es fácil reprender a alguien así. Es fácil.
De hecho, si lo hacemos en la carne, hasta puede ser atractivo hacerlo. El Señor dice, si realmente te vas a involucrar, involúcrate bien. No solamente lo levantes, ayúdalo a mantenerse en pie. Ayúdalo a que se mantenga en pie, a que pueda resistir la tentación, a que pueda enfrentar sus luchas, a que pueda vencer sus debilidades. Ayuda al hermano, porque estas cargas lo están sobrepasando. Ahora, algo muy importante en todo esto, no siempre tenemos el tiempo necesario para estar con cada persona, con cada hermano, ¿verdad? Pero algo que refleja nuestro involucramiento con nuestros hermanos es la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y en 2 Corintios, capítulo 10, dice que nuestras armas para hacer la obra del Señor, para hacer avanzar la obra del Señor, no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Saben? Un compromiso de oración por mi hermano implica ayudarlo a ponerse en pie y a mantenerse en pie. Así que tomémonos un momento y pensemos en nuestra vida de oración. ¿Cuántos hermanos aquí presentes están presentes en tu vida de oración? ¿Con cuántas batallas cada día en oración para que se mantengan firmes en el Señor? Para que el Señor los libre de caídas. Para que el Señor los libre de tentación. Eso significa involucramiento. Eso es poderoso para ayudar a una persona a mantenerse pie y a perseverar en la gracia del Señor. Ahora, todo esto son síntomas, signos de una persona en la cual el Señor realmente está obrando. ¿Comprendes? No se trata de mucho conocimiento inflado en la cabeza. Se trata de la obra de Cristo en mi corazón, que fluye un amor por Dios, por mis hermanos. Involucramiento sincero, sacrificial, como el sentir que hubo también en Cristo Jesús por nosotros. Entonces continúa y dice, versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Y aquí encontramos un versículo que parece ser contradictorio, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Antes de involucrarnos en el versículo 5, tenemos que decir que hay personas que ven a un hermano caer y es motivo de gozo, de alguna manera. Personas que no son espirituales, definitivamente. Porque se están comparando constantemente con otro hermano. Nos comparamos constantemente. A ver, ¿cómo estoy en estatura espiritual con ese hermano, con ese hermano, con ese hermano? Ay, con ese predicador de internet y con esa persona que está allá, que hace ese ministerio y que está acá. Entonces nos estamos comparando. Y Pablo está diciendo, el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Está diciendo, ese engaño a sí mismo es, vive en una fantasía. Esa es la idea. Y el Señor Pablo llama a un sano juicio, a un sano entendimiento. Y dice, así que someta a cada uno a prueba su propia obra. Sométase a prueba, examínese a sí mismo. Y si usted ve algo bueno en usted, si usted ve poder espiritual, si usted ve que está venciendo el pecado, que está venciendo todo tipo de dificultades y está avanzando, Él dice, gloria a Dios, usted tiene de qué gloriarse, pero gloríese en la cruz de Cristo. Como lo hago yo. Dice así. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Es decir, no se compare. No se compare. Cuando un hermano cae, no se compare. Sino considérese a sí mismo, considerándose que usted puede estar en ese lugar. No se considere que usted, yo no caí en ese pecado, qué bien, voy bien. No, esa es la idea. Una persona espiritual está diciendo constantemente, Señor, dame humildad, Señor, ayúdame a entender que no soy yo el que estoy haciendo una obra, eres tú el que estás haciendo una obra en mí. Si hay victorias en mi vida, si estoy creciendo, es solo por tu gracia, por tu misericordia. Si entiendo ciertas verdades, Señor, es solo por tu gracia, por tu misericordia. Líbrame, Señor, de soberbias, líbrame, Señor, de orgullos. Y ayúdame a estar involucrado, Señor, en lo que realmente a ti te interesa. No es mi propia gloria, es tu gloria. Y esa gloria se manifiesta al mundo y aún a los ángeles. ¿Se manifiesta en qué? En que nos amemos los unos a los otros.
Dice, ámense los unos a los otros y el mundo los va a ver y van a creer que el Padre me envió a mí para salvarlos. Y dice, porque cada uno llevará su propia carga. Así que parece como contradictorio. Dice, sobrellevad, versículo 2, los unos la carga de los otros. Y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, es esencial decir que son palabras diferentes. Así como dije que carga en el primer texto, en el versículo 2 es baré, la segunda palabra es fortión, la cual es una carga obligatoria que cada uno tiene que llevar. Ilustraba la carga que un soldado tenía que llevar: sus propias municiones, sus propios armamentos, su propio escudo. Es decir, eso nadie lo puede llevar por mí. No es una carga que me apremia, al contrario, es una carga, es una responsabilidad que yo tengo que llevar. Entonces está diciendo, hermano, preocupate por la carga que realmente tienes que llevar. Si no tenés las condiciones para ocuparte en restaurar, hermano, preocupate primero, esencialmente, tu primera responsabilidad es tu propia carga. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estás preparado para encontrarte con...? Obviamente que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, pero ¿qué aquellas cargas que el Señor te dio a ti? ¿Qué aquella responsabilidad por las cuales el Señor nos va a pedir cuenta? A los pastores, la iglesia, a los líderes, las personas a las cuales están liderando, a los hermanos unos con otros, a los padres, su esposa, sus hijos, a las madres, sus hijos y su trato con su esposo. ¿Qué tal tu carga? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Estás mostrando la obra de Cristo en ti? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás mostrando la guía del Espíritu Santo en tu vida? Ese es el punto. Cada uno llevará su propio fortión, cada uno llevará su propia carga. No es baré en este caso, baré nos ayudamos mutuamente. Pero fortión, cada uno es responsable. Último paso. Primero, levantar al hermano. Segundo, ponerlo en pie. Tercero, comunión, compañerismo. Dice el texto, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este versículo muchas veces fue utilizado para decir que el maestro necesita recibir retribución económica. Es decir, que los siervos de Dios necesitan recibir la provisión para poder seguir realizando el ministerio. Eso es sostenido por la palabra de Dios. Esto lo sostiene la palabra de Dios. Es una verdad bíblica, pero no es este caso. Otros textos hablan de esto, pero siempre manda el contexto, ¿verdad? Y el contexto está hablando de toda cosa buena, son cosas espirituales. Así que esto bien se puede presentar como que tanto el hermano que está enseñando la palabra, instruyéndolo, ayudando al hermano a levantarse, mantenerlo en pie y ahora ayudándolo a avanzar juntos, este hermano que está involucrado en todo esto no va a ser solamente una persona involucrada, no va a ser una sola persona la beneficiada, sino ambos en el compañerismo van a ser edificados. Esto habla de un involucramiento sincero y genuino en la restauración de mis hermanos. No solamente lo tengo que levantar y ayudarlo a ponerse en pie, no solamente lo tengo que ayudar a que se mantenga en pie, sino que ahora tengo que caminar con él. Y en ese caminar con él voy a ser beneficiado, porque él también me va a bendecir a mí, haciéndome partícipe de todas las cosas buenas que el Señor le está dando a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿cuán involucrados podemos estar en todo esto? ¿Acaso la pregunta que nos podemos hacer puede ser, ¿estamos haciendo una obra para el Señor o Dios está haciendo una obra en nosotros? ¿Estamos cumpliendo o haciendo o viviendo una serie de conductas aprendidas? Me encanta esto. ¿Saben por qué? Porque esto es tan fácil, aprender conductas, formas de saludar, palabras que decir, versículos que compartir, reuniones a donde ir. Pero cuán diferente es cuando somos movidos por el Espíritu Santo. Y este mover del Espíritu Santo se va a evidenciar en una vida llena del Espíritu Santo. Y esta vida llena del Espíritu Santo va a reflejar un amor genuino por Dios, por Cristo y por su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Oramos?